Bueno, buenos días a todos ustedes. Para inaugurar este taller, aparte de las palabras de las autoridades del INEGI y de la UNAM que nos acompañaron, escogimos una presentación del doctor Jeffrey Hewings, que amablemente accedió a ser el keynote speaker el día de hoy. Quizá muchos de ustedes no lo conozcan y por lo tanto voy a decir su breve semblanza curricular. Me ha pedido que la acorte lo más posible y es exactamente lo que voy a hacer. El doctor Hewings es actualmente el director del Regional Economics Application Laboratory en el campus Urbana de la Universidad de Illinois. Él obtuvo su BA de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, su Master's and PhD de la Universidad de Washington en Seattle, y antes de llegar a Illinois en 1974, fue miembro del cuerpo de profesores de la Universidad de Kent en Canterbury y de la Universidad de Toronto en Canadá. Ha recibido numerosos premios que no hay tiempo para mencionar aquí, y además, y esto para nosotros es muy importante, fue presidente de la Asociación Internacional de Insumo Producto en el periodo inmediato anterior. Además, es fan de los Pumas de la universidad. Por todas esas razones, es para mí un honor introducir al doctor Jeffrey Hewings con un aplauso. Muchas gracias, Pablo. No sé lo de los Pumas este año, esa es otra historia, sin embargo. Realmente para mí es un placer estar aquí y a nombre de todos los delegados internacionales quiero agradecer a Pablo con toda sinceridad por haber organizado esta reunión. Organizar una reunión es muy estresante y cuando se realiza es un momento maravilloso. Muchas gracias por todos tus esfuerzos. También quiero darles la bienvenida a nombre de la Asociación Internacional de Insumo Producto. Hace una semana acabamos de concluir nuestra reunión anual en Kitakushu, en Japón, que fue una reunión muy exitosa. Dream, nuestro sueño y nuestra esperanza es que en los siguientes 2 años aproximadamente logremos venir a México para tener esta reunión aquí. Estoy muy emocionado de aprender que tienen más de 100 miembros del grupo de Insumo Producto aquí en México, que es muy alentador. Habiendo dicho eso, tengo que confesar algo, de que me da un poco de pena, de vergüenza, el hecho de que he vivido en Illinois por casi 40 años y solo he venido a México 4 veces. Y espero que durante los siguientes 3-4 años eso cambie de forma espectacular. Ya estamos teniendo 2 alumnos de la UNAM que están pasando tiempo con nosotros en la Universidad de Illinois el año que entra, y espero que esto sea el inicio de relaciones fuertes emergentes con México. Estamos un poco atrasados con el tiempo y una de las ventajas de ser legales es de que somos muy flexibles y podemos ajustarnos al tiempo que me otorguen. Así que voy a abreviar mi presentación un poco y voy a subrayar algunos de los puntos centrales y creo que eso sería lo más adecuado. Pero antes de hacer eso, quiero hacer un comentario final. En su presencia hay aquí hoy
3 expresidentes de la Asociación Internacional de Insumo Producto. Y ese es un índice, una indicación de cómo queremos mejorar nuestra relación, estrechar nuestra relación con México. Fettuccini Nastejamen también, al igual que Pablo, que yo fui el presidente anterior. Nos emociona mucho las posibilidades que estamos viendo aquí. En la conferencia internacional en Kitakusho, Richard Baldwin del Instituto en Ginebra se refirió a los especialistas del insumo producto como superestrellas. Eso es algo que en 40 años de hacer análisis de insumo producto nunca lo había oído antes. Por lo general se nos llama de una forma menos atractiva a nosotros que trabajamos con insumos producto. Realmente podemos agradecer a la base de datos, al grupo de base de datos de insumo y producto internacional, porque ha transformado la forma en que se ha pensado sobre el análisis de insumo producto, sobre todo cuando vemos las relaciones de comercio. Creo que las oportunidades ahora para que nosotros podamos entender lo que está pasando al interior de las economías, estamos empezando a darnos cuenta de lo valioso que son las tablas y las cuentas de insumo y producto y los modelos de insumo y producto para poder entender esto. En segundo lugar, también estamos descubriendo que muchas agencias internacionales ahora están entendiendo que necesitan ir por debajo del nivel del país, que la heterogeneidad interna que existe en lugares como México, en Brasil, Estados Unidos y en Europa, realmente necesita ser abordado, y qué mejor forma que tener conjuntos de tablas de insumo producto regional para ayudarnos con este ejercicio. Este es un momento y una oportunidad muy interesante para los investigadores en este campo. Me parece a mí que esta reunión, espero que sea el inicio de un interés renovado en la comunidad internacional sobre lo que está pasando en México. Nuevamente, Pablo, muchas gracias. Sin más, déjeme entrar a mi discusión. Voy a abordar unas cuantas cuestiones que se relacionan con el sector de las casas, de los hogares, de las familias. El 95% de las presentaciones que he escuchado que se enfocan en insumos y producto, por lo general abordan lo que pasa al interior de la industria, en la matriz. Yo quiero llevar su atención a algo que es igual de importante, pero que muchas veces se ha ignorado en términos de los estudios, y ese es el sector de los hogares. Esta es la agenda inicial, que voy a recortar algunas de estas secciones. Voy a dejar la presentación aquí, una copia en la página web. Van a encontrar la mayoría de las ponencias, y si tienen interés pueden leerlas en más detalle. Uno de los aspectos con los que hemos trabajado en los últimos 10 años ha sido ver el papel de los hogares de manera multidimensional. Y cada vez más nos hemos enfocado en cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento de la población. Voy a regresar a este tema. Pero como muchos de ustedes saben, en la última década la distribución de los ingresos se ha empeorado en términos de medidas como el coeficiente de Gini. Y tenemos que ver la dinámica en torno a eso y las implicaciones que tiene. También hemos visto que al ver el sector de los hogares, los patrones de consumo son totalmente heterogéneos. Atraviesan diferentes grupos de edad, diferentes grupos de ingresos y las diferentes lugares. El otro aspecto sobre los hogares que hace que sea más difícil y más interesante a la vez es que se mueven. Y el papel de la migración resulta ser muy crítico para aquellos que viven en América del Norte. Tienen conciencia de los debates que se dan lugar en Canadá y en Estados Unidos sobre el papel que juega la migración y el grado en que es benéfico o no benéfico para el país. Y cada vez más relacionado a la edad es la cuestión de la jubilación y el aumento concomitante en la atención en la inversión en capital humano. Y si no bastará con todo esto, me parece a mí que la estadística más importante es que en Estados Unidos el consumo de los hogares
representa el 70% de los gastos en el Producto Nacional Bruto del lado del gasto. Sin embargo, la mayoría de nuestros modelos tienen hogares representativos y, sin embargo, en nuestras cuentas de insumo producto tenemos muchos sectores industriales y solamente una cuenta para los hogares, y este desequilibrio es incómodo y debería de plantearnos la pregunta si necesitamos ponerle más atención al sector de los hogares, y mi respuesta es que sí. Muy bien. Lo que estamos viendo en términos de estos desafíos demográficos, algunos de los temas que he planteado aquí, que ya he abordado, y sobre todo las cuestiones de políticas públicas muy importantes que tienen que ver con financiamiento, con planes de pensión, incentivos adecuados para la inversión en capital humano. Todo eso está ligado con este tipo de abordajes, de enfoques. Si piensan sobre el triángulo que Eric Feuerbach presentaría en su modelo de cuenta social sobre cómo queremos modelar la interacción entre cambios en la estructura de producción, de ingresos y de consumo, lo que queremos agregar son dos componentes muy importantes. Uno es el papel de los cambios en el comercio interregional, en particular cómo eso está cambiando. Y me interesó mucho aprender hoy en el desayuno que hay una iniciativa central en México para tratar de desarrollar el comercio interregional y tener tablas referentes a México. Y la segunda parte es la que está abajo, que ve el papel de la movilidad, la emigración, inmigración y las diferencias en las preferencias regionales, cómo interactúan entre sí y cómo agregan dimensiones adicionales a este triángulo. Y en nuestro modelo, ese es el tipo de proceso al que prestamos atención, cómo los cambios demográficos afectan particularmente el consumo y cómo esto afecta, digamos, la economía de Chicago, que también está siendo afectada por la migración. Así que las dinámicas que rodean a los hogares suelen ser muy críticas e importantes. Y si no están convencidos todavía, les voy a mostrar un par de ilustraciones. Una de las cosas que hemos desarrollado, o instrumentos que hemos desarrollado, es la noción de la importancia analítica en las cuentas de insumo producto, y lo que tratamos de hacer es ver los coeficientes que en caso de que cambien, tendrán un resultado por encima del promedio. Esto en el caso de que estemos haciendo análisis de impacto. Este es un ejemplo de una matriz de contabilidad social que hicieron Payet y Roll hace muchos años. Y algo que pueden ver es que estos 5 coeficientes son muy importantes. Si nos equivocamos o cambian, o tendrán un impacto muy importante en la economía. Pero si ponemos estas cuentas de insumo producto dentro de un sistema social más amplio, descubrimos que lo que es analítica importante ha cambiado. Así que la parte relativa a insumo producto, solo del lado izquierdo, solo 2 son importantes, pero las partes que están circuladas, la vertical es consumo y la horizontal es hogares, y estos son los más importantes. Si nos equivocamos en estos, veremos diferencias significativas en nuestros pronósticos de impacto, o si lo hacemos para hacer pronósticos de resultados económicos, hay un impacto. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que prestar un poco más de atención a este tema y pasar más allá de las consideraciones de distribuciones de ingreso para incluir los efectos del envejecimiento y de la migración. Y una de las razones por las que es importante entender esto es que los efectos demográficos son a largo y a corto plazo. A corto plazo es cuando hay migración instantánea, cuando llegan nuevos migrantes, quieren entrar a la fuerza laboral y tienen un efecto instantáneo en la economía. El efecto a largo plazo ocurre a
a raíz de los incrementos constantes, cuando hay cambios demográficos en un país por esto, y en economías multirraciales como Estados Unidos, esto tiene dinámicas importantes. En Chicago, por ejemplo, actualmente 13% de las 9 millones de personas que viven en la zona metropolitana son de origen latino. Para el 2030 serán 37% de la población. Es un cambio sustancial. ¿Qué tipo de cambios económicos habrá a raíz de esto? Bueno, eso apenas lo estamos explorando, pero otra dimensión que también es muy importante es el envejecimiento de la economía, y la mayoría de los países tienen un patrón de crecimiento que se ve más o menos así. En 1903 a 4% de la población tenía más de 65 años, pero para 2030 la expectativa será de 20 o 30, será que 20 o 30% de la población tendrá más de 65 años. Y en un lugar como China, eso representa alrededor de 300 millones de personas. Es un porcentaje enorme de la población que probablemente no trabaje no formará parte de la fuerza laboral, pero demandará servicios. Entonces estamos viendo que es muy importante prestar atención a lo que está ocurriendo a nivel hogar. Y, por ejemplo, para Illinois, lo que vemos abajo a la izquierda, nos damos cuenta que entre hoy y 2030 perderemos 330,000 personas dentro de los 20 a 45 años, pero habrá 1 millón de personas más con más de 65 años, y eso tendrá efectos importantes. Entonces estamos vinculando nuestro modelo insumo-producto con uno de edad, a partir de lo que desarrolló Mobar y Angus Stevens en los 80s. Y bueno, voy a ahorrarme las matemáticas y explicar mejor los resultados. ¿Hace alguna diferencia el que usemos un hogar representativo o que desagreguemos los hogares? Bueno, lo que muestra esta gráfica es que hay variaciones importantes en las tasas de crecimiento de consumo por hogares de distintas edades, y podemos ver que los niveles de crecimiento entre hoy y 2030 entre los hogares de mayor edad de 55, 65 o más edad es de 30-40%, mientras que los hogares jóvenes están cayendo en 5 a 10%. El hogar representativo muestra un crecimiento de 8-9%, así que hay una variación enorme en las tasas de crecimiento, y resulta que esto es importante porque hay diferencias de consumo entre edades. No son dramáticas diferentes, pero son significativas. Estos son datos de Japón, donde tenemos grupos de distintas edades, de los 40 hasta la fecha. Pueden ver en el eje horizontal que los grupos de edad gastan distintas proporciones de su ingreso en ropa, salud, transporte, comida. Estos son algunas muestras. Entonces, así, conforme las edades incrementan, habrá un impacto importante en el consumo. Y no hemos dado atención a esto de forma profunda. Y lo interesante aquí es que muchos negocios se están preocupando porque no están tomando en cuenta ese 20-25% de la población y que tiene más de 65 años. ¿Están acaso pensando en qué tipos de servicios van a necesitar, qué tipo de hogares van a necesitar, qué tipo de demandas de transporte van a necesitar? Bueno, esto es interesante. Y para cuestiones de interés, me emocionó mucho ver los pronósticos porque mostraron que el consumo de alimentos de 2003 a 2030, sobre todo para los grupos de mayor edad, iban a declinar. Y esto es buena noticia porque 35% de la población es obesa. Y pensé, bueno, finalmente estamos atendiendo este asunto. Desafortunadamente, este es
Estos son alimentos que la gente compra en el supermercado y cocina en casa, pero desafortunadamente están gastando más en restaurantes, en McDonald's, en Kentucky, así que no somos optimistas respecto a la buena salud de la gente de mayor edad, pero hay diferencias importantes respecto a ciertos tipos de consumo. Y otra cosa importante es el tipo de consumo. Las casas van a cambiar conforme la gente envejezca, y es algo a lo que hay que prestar atención. Bueno, cuando todo esto se agrega, uno de los resultados no esperados es que, como resultado de este proceso de envejecimiento, la desigualdad económica iba a incrementar dramáticamente en Chicago. Esto porque las poblaciones ricas, esos que trabajan en sectores de mucho ingreso, iban a crecer más que los de bajo ingreso. Y una de las preocupaciones es si esto es algo que hay que tomar en cuenta para hacer intervenciones de política, y es algo que atendemos en nuestros papers. Pero en general hemos atendido esto, y bueno, esto lo mencionaré por 5 minutos más, es tomando en cuenta macroeconomía y envejecimiento, y buscar formas de integrar generaciones, modelos generacionales que se empalman dentro de nuestros modelos de CGE. Y una de las ventajas de esto es que tenemos dos versiones, una que llamamos la versión marshalliana, de bienes y comodidades, y donde cambian en los mercados y cambios en los coeficientes, y el otro es un modelo balraciano, y solo consideramos los hogares de 21 a 85 años. ¿Por qué? Porque esa es nuestra edad meta, pero conforme envejecemos lo tenemos que recorrer. Quizá tenga que ser 90, 100 años, y mientras iba, a Chicago, decía que 1 de cada 3 niños que nazcan este año van a vivir hasta los 100 años. Esto es increíble si piensas en los retos demográficos. Una de las ventajas de este tipo de marco es que prestamos atención al mundo en un contexto intertemporal, y eso es importante porque lo que estamos tratando de hacer es modelar de que la gente tiene que prever, y no es que no lo sea, pero normalmente prestamos atención a cómo los individuos consideran el consumo en lugar de invertir en el mercado de valores o algo para poder consumir después. Y lo otro es que tienen que decir si compran local o importado. Y el proceso involucra grandes complicaciones, y conforme vamos añadiendo inversiones endógenas en capital, el individuo tiene que decidir en qué momento y hasta qué punto invertir en su educación para obtener mayores ingresos a lo largo de su vida. Y esto es un problema complicado, y este es el asunto que asumimos, que la gente entra al mercado laboral a los 21 años y se jubilan a los 65, entonces usan sus ahorros y sus activos hasta los 85 y luego se mueren. Y les enseño a mis hijos y les digo, ¿cuánto vas a recibir tú? Bueno, 0 como herencia, pero no les dio mucho gusto, y dijeron, pero no tomaste en cuenta si te murieras temprano. Pero entonces ahora yo me preocupo de qué me dan de comer mis hijos, porque quizás están pensando en este modelo. Pero entonces normalmente usamos este modelo de joroba, en el que no creemos, porque esto
Esto toma en cuenta que nuestra productividad culmina a los 50, pero yo creo que hay gente que hay gente más productiva a los 55 que a los 40. Pero ¿por qué tenemos que aceptar esto? Bueno, muchos de los modelos lo consideran y hay que asumirlo. Y lo que asumimos es que conforme envejecemos, nuestros activos nos dan más ingresos, luego nos jubilamos y nos dan más ingresos nuestros activos y ya, punto. ¿Qué pasa cuando tenemos una población que está envejeciendo? Bueno, hay una caída en el ingreso total y esto tiene que ver con el seguro, con nuestro seguro social. Y también cae el consumo porque la gente está ahorrando, pero una vez que se jubilan, la caída del ingreso es muy baja. Una de las consecuencias macro de envejecer es la caída en Producto Regional Bruto. Y bueno, ¿qué sucede cuando hay inmigración? Y esto es algo con lo que terminaré ahora mi presentación, porque este es un debate candente en Estados Unidos. Lo que yo tengo aquí son los datos a favor y en contra de la inmigración. La derecha, en lo general, en Estados Unidos, siente que los migrantes le quitan los trabajos a los locales, pero esto es mentira. También creen que hay una reducción en los salarios porque saturan el mercado, pero de hecho el mercado está segmentado por habilidades y esto es algo que no necesariamente sucede. Y también puede haber disparidades de ingresos. Esto puede ser cierto, pero no queda muy claro. Pero la inmigración puede cambiar la estructura de edad y servir como contrapeso de los problemas de la edad. Y cuando vemos Japón, Japón tiene una inmigración muy limitada y los impactos son diferentes como resultado de esto. Y si los inmigrantes llegan y son legales, es importante que sean legales y paguen impuestos, están contribuyendo al sistema de seguridad social y eso va a ser muy importante a largo plazo. Y tratamos de ver qué sucedería para Chicago si incrementan los inmigrantes y dentro de un escenario de envejecimiento tendremos un escenario de envejecimiento de 32%, es decir, cada persona soporta 3-4 personas fuera de que no están trabajando, pero en el mejor de los casos lo regresaríamos al escenario del 2005, 19%, y entonces habría un pequeño impacto a los salarios a corto plazo, pero luego volverían a incrementar. También habría un impacto positivo en el crecimiento de la economía a nivel regional y también el nivel de retorno. Primero hay una caída en el Producto Interno Regional y luego incrementaría. Entonces, la respuesta a esto, lo interesante es que es cierto que podríamos ver un incremento del coeficiente de Gini porque tendríamos más inmigrantes con bajas habilidades y a corto plazo veríamos un incremento en la desigualdad económica. Estos son algunos de los pensamientos que podríamos considerar y yo concluiría en este sentido que conforme modelamos estos procesos demográficos tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones de estos modelos. La mayoría de ellos requieren que sean tomados en cuenta de forma muy racional y esta no es una característica de una buena parte de nuestra población. La gente no está planeando para su retiro y lo que estamos viendo es que muchas de las personas que se jubilan vuelven a entrar al mercado de trabajo porque no tienen los activos suficientes. Así que tomando esto, el considerar esto nos obliga
a atender muchos asuntos. Otra cosa es que tenemos que buscar la forma en que la gente invierta y reinvierta en sus capitales, no solo cuando tienen 20 años y demás, sino más adelante. Robert Reich, el secretario de Trabajo del presidente Clinton, mencionó que la gente tiene que ser capacitada y recapacitada hasta 6 veces a lo largo de su carrera. No tenemos organizaciones ni instituciones lo suficientemente flexibles y quizá lo debamos considerar. Y no pensamos en el dinamismo de la economía y los nuevos servicios y dónde se van a producir. Y finalmente hay que considerar otros asuntos sobre cuando la gente entra al mercado laboral, trabajaron donde se quedaron toda la vida o están regresando o están buscando nuevos trabajos, pero bueno, esto se puede ver en los artículos, pero lo que yo quería era que pensaran en la parte demográfica de sus modelos y que no se fijaran necesariamente en los otros, en otros componentes. Estos son solo una parte. Muchas gracias. Any questions? Sí, bueno, usted cambió entre individuos y hogares, agentes y familias. Eso me recuerda una plática que tuve con Feduchin, creo que en los 80s, cuando visité Nueva York. Bueno, teníamos este mismo problema porque los hogares consumen y determinan los patrones de ahorro, de consumo, pero son los individuos quienes ganan dinero. Entonces, ¿cómo desagregas los hogares a tipos de hogares o tipos de individuos? Nuestra conclusión en ese momento es que teníamos que hacer ambos, que debíamos desagregar el sector de ingresos entre individuos y el sector de consumo por hogares y luego hacer una matriz de vinculación entre ambos. Y lo otro es que llama mucho la atención. Usted hace hincapié en los patrones de consumo de los hogares, pero creo que es más importante el patrón de ahorro. Gracias, Cristian, por tus preguntas muy acertadas. Estamos haciendo matching de propensión usando las ideas de Heckler, de individuo-hogar. Entonces, la mayor parte de nuestro trabajo es a nivel hogar, pero a partir de la microfundación del individuo. El otro aspecto, sí tienes toda la razón, y de hecho, cuando hacemos el modelaje del panel, tomamos en cuenta los ahorros también. Entonces estamos, bueno, en uno de los artículos vimos los niveles de ahorro, pero estos son importantes a considerar, sobre todo los instrumentos que están usando para ahorro. Lo están poniendo en un banco o están invirtiendo en el mercado de valores o en un plan de jubilación. Todo eso a nivel contable es una pesadilla porque no sabemos dónde están localizados y no sabemos cuáles son los impactos económicos, pero son muy importantes a considerar. Gracias.